agradezco la presencia y bueno, voy a hacer una reflexión sobre una de las primeras amenazas, vamos a decir, que hizo amenaza que está dispuesto a cumplir, que hizo el Partido Popular en el gobierno prácticamente al mes de llegar, que es la reforma de la ley del aborto. Y lo voy a hacer porque, por supuesto, no quito ninguna gravedad ni a lo que dijo Oliva sobre cómo nos afecta la reforma laboral, una desgracia para todos y para los más débiles, en este caso los más débiles entre los débiles, las mujeres, mucho más, o para todo lo que nos decía Ana ahora. Pero creo que tiene un cariz diferente en un sentido. En los otros casos, ya sea por recortes, por reformas, aunque sabemos que es una falacia, que es una mentira, lo argumentan desde el punto de vista de la necesidad de los ajustes económicos, de la necesidad de reducir el nivel de gasto, con el discurso que todos sabéis, pero no compartimos, ¿para qué vamos a hablar? Pero lo argumentan así. Pero en este caso concreto, en el de la reforma de la ley del aborto, aunque en realidad no se llama así, como diré ahora, no hay ninguna causa económica. El Estado no va a ahorrar dinero porque cambie la ley del aborto. Y por eso, si cabe, en lo que significa del futuro que nos espera a las mujeres con el gobierno de la derecha, si cabe, es más grave. Porque tiene un profundo contenido ideológico que indica cómo nos considera la derecha a las mujeres. ¿Qué derechos considera que debemos tener, si es que debemos de tener derechos en su sentido global? ¿Y cuál es nuestra función fundamental? Y por eso me parece muy ilustrativo, porque va a ser solo un hecho, pero va a ser solo un hecho que desencadenará dónde nos pretende colocar el Partido Popular. O en Asturias, el Foro Asturias, que por lo demás, tanto me da que me da lo mismo. Y por eso me parece muy importante, como decía Ana, y en eso no voy a insistir, rebelarse contra esto, intentar pararlo con los votos, con la presencia en las instituciones y sobre todo con la sociedad civil organizada en la calle, en la medida en que podamos, y en los foros diciendo por aquí no vamos a pasar y esto no lo queremos. A ver, el gobierno del Partido Popular, es cierto que cuando se aprobó esta ley se aprobó con sus votos en contra y que a continuación, como acostumbra cada vez que algo no le gusta y no se acomoda al poder de los votos, la llevó al Tribunal Constitucional, que como también sabéis es lento y proceloso y por lo tanto duerme el sueño de los justos en el Tribunal Constitucional. Pero ya entonces dijo dos cosas, entre otras por las cuales se estima que la ley es anticonstitucional, que ponían de manifiesto lo que no quiere. La primera con la que no está de acuerdo es con la posibilidad de que las jóvenes de 16 años hasta 18, que es donde está la mayoría de edad, puedan abortar, según dice la ley, comunicándose, informando a uno de sus padres, su madre o a los dos, exceptuando en el caso que se piense que la vida de la menor corre peligro, ya sea porque tenga violencia intrafamiliar, ya sea porque sea objeto de malos tratos, ya sea pues porque no está aquí la familia, en el caso de las inmigrantes, que pueden estar solas aquí, por casos muy concretos. El PP estima que eso es inasumible, que las chicas de entre 16 y 18 años, dice textualmente, tienen la madurez biológica y sexual, bueno, que lo negaran, pero no tienen madurez emocional. Bueno. Curiosamente, a esas mismas chicas que no tienen madurez emocional y cuya psicología no está formada,
y por lo tanto no pueden tomar la decisión de qué hacer con su embarazo, la ley y el Partido Popular no tienen ningún problema en vacunarlas desde los 13 años contra el papiloma virus. Que solo se vacuna uno si piensa que va a tener relaciones sexuales y por lo tanto tiene riesgo de contagio. Es decir, admitimos, y lo admite el PP sin pestañear, que a partir de los 13 años, con madurez o inmadurez emocional, pueden tener relaciones sexuales. Para lo cual, supongo que no informarán previamente en su casa. Digo, en la mayoría de los casos. Y eso no está mal, por lo visto, ¿no? Porque si no, digo yo que intentarían, como quieren intentar en esto, hacer programas de reconducción de su cabeza y de su moral para decirles que no se pueden tener relaciones sexuales antes de los 18, no para decirle vacúnate niña, no vaya a ser. O sea que primera doble moral, primera hipocresía y primera falacia. Por otra parte, se cansaron de decir que, claro, abrir la posibilidad de que las chicas de 16 a 18 aborten sin el consentimiento paterno iba a hacer que los centros de aborto se iban a convertir en una especie de centros de anticoncepción urgente, porque las niñas que las llaman ellos, iban a estar ahí abortando todo. La realidad en el año y medio que lleva esta ley vigente es que sobre una muestra que hicieron la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sobre una muestra de 36.718 mujeres que abortaron, las menores que abortaron fueron 1.186. Y de esas, el 87% fueron a abortar con uno de sus progenitores. Es decir, los habían informado y los otros estimaron que estaba bien o que podían hacerlo. Y solo hubo 151 que lo hicieron sin contar con los padres, que eran, no todos los casos, pero una parte eran inmigrantes, drogadictas y mujeres que por una u otra razón, digamos, que viven en la marginalidad. Esta es la realidad, no lo que dice el PP. Esta es la realidad. Por lo tanto, intentar cambiar la ley o imponer el cambio de la ley, porque esto se iba a convertir en una, no sé, una masacre de futuros niños a base de las chicas de 16 a 18 años, no tiene ningún sentido. El otro argumento que dicen es que la patria potestad se ve así ninguneada. Bueno, pero la patria potestad, que funciona para todos los ámbitos de la vida de los hijos y las hijas, no solo para el aborto, se compadece bien con una ley de autonomía del paciente que desde los 16 años te da la capacidad de tomar tus decisiones sobre cualquier intervención sanitaria, sea leve o sea grave. Por lo tanto, segunda hipocresía y segunda mentira. ¿Qué hay detrás de eso? Detrás de eso lo que hay, en mi opinión, y supongo que en la de muchas más mujeres y hombres, hay la derecha más casposa, más cavernícola y más pegada a lo más rancio de la Iglesia Católica. Y digo lo más rancio porque sería injusto que no dijera aquí que hay muchos católicos y muchos creyentes y muchos practicantes que están a favor de la interrupción del embarazo y están a favor de esta ley. Por lo tanto, no estaría de acuerdo con identificar creencia religiosa católica con esta posición, pero sí, evidentemente, con la de la jerarquía de la Iglesia Católica, con los sectores más reaccionarios de la derecha y con los ultraconservadores que se pasean con bastante comodidad hoy en día en las filas del PP. Pero cambiar esta ley, o intentar cambiarla, supongo que para nuestra desgracia lo acabarán consiguiendo, tiene también otros
otros problemas añadidos que refuerzan esta idea que acabo de decir ahora. Dentro de esta ley, que para empezar se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva, no está pensada solo para la interrupción voluntaria del embarazo, sino para el ejercicio de una sexualidad saludable, libre y sana. Se hace un hincapié grande, está en uno de sus artículos, que en los currículum escolares de primaria y de secundaria haya de manera normalizada asignaturas de educación sexual que informen de la sexualidad y de la anticoncepción. Y esto es otra cosa que permanentemente rechaza la derecha. No quiere informar, no quiere que los niños y las niñas de hoy, que serán los adultos del mañana, tengan en su mano desarrollar su sexualidad plenamente como seres humanos libres y conscientes en todas sus variantes, con todas sus elecciones y con toda la salud y el bienestar a la que tenemos derecho. Y sobre todo no quiere que lo hagamos las mujeres, porque en definitiva el problema del Partido Popular es que considera a las mujeres como un destino universal que es ser madres. Fundamentalmente ser madres, incubadoras, diría yo, porque es ser madre sí o sí. Porque aquí no hay ninguna ley que incite a las mujeres a interrumpir el embarazo, ni la hay, ni la propugna nadie. Nadie, ni en la derecha, ni en la izquierda, considera que el destino de la mujer que se embaraza es abortar. Al contrario, todas y todos tenemos mucho respeto por la maternidad y estamos a favor y somos conscientes de poner todos los medios posibles, algunos que hoy son imposibles, para que la mujer que quiera ser madre lo sea en las mejores condiciones. Esa segunda parte es la que no le importa al PP. El PP es ser madre sí o sí. Y entonces, ¿qué es lo otro que no le gusta de esta ley? Que en esta ley se permite que hasta las 14 semanas de gestación la mujer embarazada decida por sus criterios y por sus razones si quiere continuar o no el embarazo. Y si no lo quiere continuar, aborto. En centros públicos, legalmente acreditados y con todas las garantías de salud. ¿A qué quiere volver el PP? Quiere volver a una ley que tuvimos en el año 85 y que ya entonces las que peleamos, y algunos que también lo hicieron,